Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Es un placer estar con ustedes, con tantos estudiantes de distintas partes del estado de Veracruz, con el afán o la intención de involucrarse más en la profesión de Derecho, la licenciatura de Derecho. A mí me corresponde hablar acerca del juicio de amparo en materia penal, en razón del nuevo sistema, que no es tan nuevo, ¿no?, relativamente, pero pues no deja de implicar aspectos novedosos, sobre todo en la materia de derecho de amparo. En principio, es importante entender que esa figura jurídica, como una de las expresiones, desde mi perspectiva, muy importantes en el sistema jurídico nacional, la última frontera, la última trinchera, buscando esa justicia que todo gobernado anhela en el conflicto o en el controvertido en el cual se encuentre, no es un recurso, por favor, no es un recurso, es un juicio donde hay una litis y una controversia. La diferencia de un recurso con un juicio es precisamente la litis, donde hay un actor, un demandado. Aquí, en el derecho de amparo, en el procedimiento, en el juicio de amparo, tenemos como actor al quejoso, al que se ve afectado en su esfera jurídica, es el actor. El demandado es la autoridad responsable, a quien se le demanda la violación a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Por ende, debemos entender que es una instancia extraordinaria. Si yo acudo a la instancia del juicio de amparo, no es como recurso, porque en el juicio de amparo se va a calificar la constitucionalidad del acto, no la legalidad del acto. Se califica la legalidad del acto a través de los distintos recursos o medios de defensa previstos en la codificación procesal que corresponda. En el juicio de amparo se califica o calificamos la constitucionalidad, esto es, si el acto de autoridad viola o no los derechos humanos consignados, establecidos, prescritos en la Constitución Federal, como también en los instrumentos internacionales donde el Estado mexicano resulta ser parte. Esos instrumentos internacionales, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, ya forman parte del sistema jurídico nacional. México tiene más de 120 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, obviamente en distintas áreas, que forman parte del sistema jurídico nacional. No nada más la codificación fundamental, no nada más la Constitución, es cuestión de advertirla, sino también los instrumentos internacionales. ¿Ok? Entonces nos preocupa o nos interesa que los nuevos cuadros profesionales entiendan la trascendencia en materia de derechos humanos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los derechos humanos están diseminados e involucrados en todas las áreas del derecho. Materia civil, mercantil, laboral, agrario, administrativo, obviamente penal. Por lo tanto, no podemos estar exentos a esta materia. Puedes tú decirme a través de la carrera o de la licenciatura en la cual tú estás cursando, bueno, es que yo me identifico más con la materia civil o me agrada mucho la materia laboral, pienso dedicarme a ello, pues excelente, ¿no? Porque no somos todólogos, o sea, no somos todólogos. Si realmente te interesa esto y quieres trascender, pasar de lo ordinario a lo extraordinario, tenemos que profesionalizarnos en un área del derecho, sea civil, sea penal, sea mercantil, sea derecho de amparo, materia de derechos humanos, pero tenemos que profesionalizarnos. Bajo esa premisa debemos entender la importancia de los derechos humanos que se encuentran en todas las áreas del derecho e, insisto, no podemos desconocer ello. Ahora, el derecho de amparo es un medio de control constitucional. No sé en qué semestre te encuentres de la licenciatura, pero necesito yo dar un preámbulo porque normalmente la materia de derecho de amparo se ve no al final de la licenciatura, pero pues sí más allá de la mitad de la carrera. Entonces sí creo yo pertinente dar una pequeña introducción de esta figura tan importante en el sistema jurídico nacional. El derecho de amparo, jóvenes, es un medio de control constitucional. ¿Qué debo de entender como medio de control constitucional? Es una figura, es un instrumento para tutelar los derechos humanos del gobernado.
Es el mecanismo idóneo o por excelencia establecido en el sistema jurídico, diseñado para proteger los derechos humanos del gobernado. Todos los derechos humanos, todos, sin excepción, de la materia electoral o derechos políticos electorales. Fuera de ello, está diseñado para proteger los derechos fundamentales del gobernado. También es importante recordar que existe un parámetro de regularidad constitucional, ¿no?, diseñado o establecido en el artículo 1 de la Constitución a raíz de la reforma del 2011, que también no debe de escapar a nuestro conocimiento, entendido el parámetro de regularidad constitucional como la facultad que tiene cualquier autoridad, ya sea ejecutivo, legislativo y judicial, en un plano nivel federal, estatal o municipal, que tiene la obligación de respetar, proteger, promulgar y garantizar los derechos humanos, lo cual otorga o faculta a esas autoridades, insisto, sea del Poder Ejecutivo, sea del Poder Legislativo, sea del Poder Judicial, en cualquier juez ordinario, primera instancia, juez menor, tribunal de alzada, que en cada acto que emitan, que en cada diligencia, en cada actuación, debe de velar que ese acto no violente los derechos fundamentales del gobernado. O sea, la Constitución no es letra muerta. O sea, la Constitución tenemos que materializarla. Y para materializarla, pues tenemos que hacerla práctica, tangible, día a día. Entonces nosotros debemos entender el alcance del parámetro de regularidad constitucional, facultad que tiene toda autoridad, como medio de control, porque esa facultad o ese diseño establecido en el párrafo 3, artículo 1 de la Constitución, tiene esa función, darle prioridad a los derechos humanos en todo acto de autoridad. Esto no implica que el juicio de amparo, el alcance y la dimensión que tiene. Al contrario, yo creo que puntualiza más la importancia, porque a través del juicio de amparo también se va a calificar esa facultad que tiene la autoridad en cuanto al parámetro de regularidad constitucional. Entendido ello y la importancia del juicio de amparo, tenemos que existe o se diseña el juicio de amparo en una dicotomía. Esa dicotomía estriba en un amparo indirecto y en un amparo directo. La teología del juicio de amparo en esa dicotomía es la misma. ¿Cuál? Proteger los derechos humanos. Pero obviamente la técnica para el desahogo de una figura con la otra es distinta. ¿Cuál es el detonante para establecer esa diferenciación entre el amparo indirecto y el amparo directo? La procedencia. Básicamente, la procedencia. ¿Qué acto es el que está violentando el derecho fundamental? Y partiendo de ello es cómo voy a poder determinar qué procede, amparo indirecto o amparo directo. Para el amparo indirecto tenemos el artículo 107 de la Ley Reglamentaria, del artículo 103 y 107 de la Constitución, y para el amparo directo tenemos el artículo 170. Déjame decirte algo muy importante, ¿eh? ¿Quién de aquí ya cursó la materia de Derecho a Amparo en la facultad? A ver, díganme. Levanten la mano. ¿Quién la está cursando o quién ya la cursó? Sin pena, no vamos a bajar puntos, no vamos a evaluar. Con esa libertad. ¿Sí? Bueno. Si no la has cursado, déjame adelantarte algo muy importante. El artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia de esta figura jurídica, viene siendo la parte general. Y el amparo directo resulta ser la especificidad. ¿A qué me refiero con que el amparo indirecto comprende la generalidad? En el sentido de que en el juicio de amparo indirecto se van a calificar los actos legislativos, o sea, amparo contra leyes, los actos ejecutivos, es decir, actos administrativos, y también actos jurisdiccionales. Mientras que en el amparo directo únicamente vamos a conocer de actuaciones jurisdiccionales. Entonces resulta ser la especificidad del amparo directo y el amparo indirecto la generalidad, por la dimensión que tiene, por el alcance que tiene. Insisto, actos legislativos, actos administrativos y actos jurisdiccionales.
Pero ¿qué tipo de actos jurisdiccionales son los que se califican en amparo indirecto para diferenciarlo del amparo directo? Porque como decía, en el amparo directo vamos a calificar actos únicamente jurisdiccionales. Actos fuera de juicio, es decir, antes de iniciar un procedimiento ordinario, actos dentro del juicio y actos después de concluido el juicio. Para determinar qué tipo de actos dentro del juicio, tienen que ser aquellos actos que realmente violenten de una manera trascendental y grave el derecho humano del gobernado. Por ejemplo, el auto de vinculación a proceso en materia penal es un acto que da pauta a la procedencia del amparo indirecto dentro del juicio. Porque el amparo indirecto dentro del juicio solamente aplica o procede de manera excepcional, insisto, contra actos realmente que lleguen a violentar de manera directa e inmediata el derecho fundamental que no pueda ser reparado con el dictado de la sentencia. Ello motiva la procedencia del amparo indirecto dentro del procedimiento. En el amparo directo vamos a conocer de sentencias, laudos o resoluciones que le ponen fin al juicio. En amparo directo vamos a conocer de sentencias, laudos o resoluciones que le ponen fin al juicio, es decir, la última actuación del procedimiento. ¿Cuál es la sentencia? En materia penal tenemos la sentencia que dicta el tribunal de alzada, el tribunal de apelación, el tribunal de segunda instancia. Si fuera materia laboral sería el laudo. En materia civil, igual, la sentencia que dicta el tribunal de alzada cuando califica la apelación que se interpone contra la sentencia del juez de primer grado. Esa es la materia del amparo directo. Esto lo traigo a colación, jóvenes, porque me invitan a dar la plática acerca del juicio de amparo frente al nuevo sistema penal. Y pues es muy amplio el espectro para poder hablar de la materia. Les puedo decir que es muy compleja, que la materia de amparo, del derecho de amparo, incluso la ley, como lo vamos a ver más adelante, todavía no se ajusta o no lo ajustó el legislador al nuevo sistema. Entonces ello implica ciertas controversias a la hora de analizar a través del amparo aspectos que inciden en el nuevo sistema penal, donde tiene que dar lugar a la jurisprudencia, la Corte tiene que intervenir, tiene que dar lugar a la jurisprudencia como fuente del derecho, como mecanismo integrador del derecho, en este caso en materia penal. Entonces, bajo esa perspectiva, pues decidí hablar un poquito del amparo directo en materia penal. El amparo directo se ganan o se pierden los juicios. En el amparo se ganan o se pierden los juicios. Aunque se califica la materia constitucional del acto de autoridad, lo que se decide en el juicio de amparo, ello le puede poner fin al juicio ordinario, sea penal, civil, laboral, mercantil, agrario, etc. Por eso creo yo importante hablar acerca del amparo directo en materia penal. En el amparo directo en materia penal vamos a analizar violaciones procesales, vamos a analizar violaciones formales y vamos a calificar las violaciones de fondo. Ese tipo de violaciones que se van cometiendo por el órgano jurisdiccional a la hora de emitir sus actos. En una diligencia, en una resolución, en una interlocutoria, en una sentencia, en un acuerdo de trámite. Hablar de violaciones procesales son violaciones dentro del procedimiento. El procedimiento va a iniciar una vez que se dicte el auto de erradicación, el auto admisorio, continúa el procedimiento hasta llegar a la sentencia. Bueno, entonces, antes de dictar sentencia y a partir del auto de admisorio, estaríamos hablando de actuaciones intraprocesales. Y esas actuaciones intraprocesales, si violentan los derechos humanos y trascienden al dictado de la sentencia, se analizarán en amparo directo. Claro que esto puede entrar en confusión cuando hablé del amparo indirecto. Les dije yo que el amparo indirecto también procede contra actuaciones intraprocesales. Pero esas actuaciones intraprocesales en amparo indirecto se tienen que calificar a través de este medio
cuando, insisto, esa violación trascienda de manera directa e inmediata en el derecho fundamental que no pueda ser reparada con el dictado de la sentencia. Un ejemplo, pues sería, ya les dije, el auto de vinculación a proceso, materia penal, materia civil, pues podría ser el desahogo de la prueba testimonial a cargo de unos menores en un procedimiento familiar, ¿no? Que si desahogamos el interrogatorio, pues puede provocar cierta lesión psicológica al infante que si se llega a desahogar, aun cuando yo obtenga una sentencia favorable, pues no puede repararse esa lesión hacia el infante. Entonces es una actuación que aun cuando yo obtenga una sentencia conforme a mi interés, no va a superar la violación del derecho humano en perjuicio del menor. Y requiere la atención inmediata del amparo indirecto. Ahora, si es una violación que no requiere una atención inmediata porque se puede reparar con el dictado de una sentencia que salga favorable, por ejemplo, me desecharon de manera ilegal la prueba documental o una prueba pericial. Bueno, yo como actor me la desecharon de acuerdo, de manera incorrecta, cierto, pero puedo obtener una sentencia condenatoria, es decir, a mi favor, y de esa manera no trasciende porque puede ser reparada la violación con esa sentencia que le puso fin al controvertido y que me favorece. De esa manera tenemos la diferencia entre una violación procesal que se debe de calificar en amparo indirecto con una violación procesal que se analiza en amparo directo. ¿Ok? Si esa violación procesal trasciende en el dictado de la sentencia, esto es, que aún cierto se me desechó de manera ilegal, decía yo, la prueba pericial, y como actor absuelven al demandado, si lo absuelve precisamente porque yo no acredité mi pretensión, bueno, entonces esa violación procesal la voy a analizar a través de los conceptos de violación que se formulen en la demanda de amparo directo. Las violaciones formales y de fondo son aquellas que se cometen en el dictado de la sentencia. Violaciones formales se refiere a violaciones de forma, que no incide con la procedencia o la improcedencia de la acción. Ejemplo, fíjate que se está demandando al banco HSBC y condenan a Bancomer. Es un aspecto de forma, que no incide en el fondo, pero vamos a tener problemas a la hora de materializar la condena. ¿Ok? Entonces es un aspecto de forma. Violación de fondo, entonces aquí sí tiene que ver con la procedencia o la improcedencia de la acción. Es muy importante lo que les estoy diciendo, jóvenes, insisto, porque los derechos humanos están diseñados y diseminados, involucrados en todas las áreas del derecho. La materia del derecho de amparo es demasiado importante. Porque yo soy especialista en la materia, ¿verdad? Si estuviera aquí un civilista, diría su derecho civil. Bien, y de esa forma entendemos las tres categorías que se califican en la materia de amparo directo. Ahora, en el sistema penal acusatorio, adversarial y oral, voy a dar una breve reseña, así súper general, pero para que podamos entender la aplicación del amparo directo. El sistema penal acusatorio adversarial se rige por los principios de concentración y continuidad, como lo ven ahí en la lámina. Lo vamos a dividir en tres etapas: una etapa preliminar de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. En la etapa preliminar o de investigación, aquí se va a determinar si existen fundamentos suficientes para iniciar un procedimiento penal. Ello en razón de los datos de prueba que existan para soportar la acusación y garantizar la defensa del imputado. Donde en esta etapa encontramos el auto de inicio o la audiencia para formular la imputación y también el auto de término constitucional. El auto de término constitucional, que puede ser incluso el auto de vinculación a proceso. Tenemos una etapa intermedia también. En la etapa intermedia se precisa el ofrecimiento y admisión de pruebas. Para eso me sirve básicamente de una manera muy general, obviamente, ¿no? Porque hay muchas especificidades en cada una de las etapas, hay muchísimas aristas, pero yo lo quiero ver desde un plano muy general, si no, no terminaríamos. Ofrecimiento y admisión de pruebas. Y ya en la etapa del juicio oral, vamos a ver el desahogo de las pruebas.
Cuando se dicte el auto de apertura al juicio oral, se van a señalar las pruebas que se hayan admitido, las cuales se tendrán que desahogar en la etapa del juicio oral. ¿Está bien? Ahora, el artículo 20 de la Constitución establece tajantemente que este principio de continuidad implica que no se puede interrumpir una etapa con la otra, donde no puede regresarse si hay una violación a la etapa previa. Tiene que continuar sin interrupciones, de tal manera que el juez que conozca del juicio oral no podrá regresarse o calificar un acto del juez de control. No puede ser. Lo establece la Constitución. Si la sentencia que se dicta por el juez del juicio oral, con los datos y las pruebas allegadas, los medios de convicción, acreditan la existencia del delito y la plena responsabilidad del acusado, pues entonces voy a dictar una sentencia condenatoria. Y esa sentencia condenatoria, yo como acusado o procesado, ahora sentenciado, pues voy a apelar. El tribunal de alzada o segunda instancia tendrá que calificar si la actuación del juez del juicio oral fue correcto. Se apegó o no a la codificación adjetiva, a la codificación sustantiva, los elementos del delito, del tipo penal, etc. Pero el juez o el tribunal de alzada no puede calificar lo que hizo el juez de control, sino únicamente lo relativo al desahogo en el juicio oral. Lo que implica que en cada etapa, si alguna de las partes, puede ser el imputado, considera que se violaron sus derechos en la admisión de una prueba que fue obtenida de manera ilegal, lo tiene que hacer valer en el momento procesal que corresponda. Porque el juez del juicio oral no va a poder regresarse. El tribunal de alzada tampoco va a regresarse, por el principio de concentración y de continuidad. Entonces las partes, en la etapa que corresponda, si consideran que se violentaron sus derechos, tienen que manifestarlo, tienen que hacerlo valer, agotar el recurso ordinario que corresponda, etcétera. Porque no podemos interrumpir las etapas, no podemos regresarnos a la etapa previa. Entonces, decía yo, el tribunal de alzada únicamente va a calificar lo relativo al juicio oral, al desahogo en la parte correspondiente del juicio oral. Si existe alguna irregularidad, se circunscribe únicamente a ello. Ahora, decía yo, el amparo directo procede contra sentencias, laudos o resoluciones que le pongan fin al controvertido. Y en este caso será la sentencia que dicte el tribunal de alzada lo que le pondrá fin al controvertido. Y entonces, si esto es así, en el juicio de amparo únicamente vamos a calificar lo que calificó a su vez el tribunal de alzada relativo solamente a la etapa del juicio oral. Y esto viene a romper un poco el esquema que uno tiene acerca del amparo directo. Porque en el amparo directo, como veíamos, pueden calificarse las violaciones procesales. Violaciones procesales siempre y cuando trascienden al dictado de la sentencia. Y esas violaciones procesales, un ejemplo en materia de trabajo, fíjate que el procedimiento tiene que desahogarse en la vía especial y no en la vía ordinaria. Bueno, el efecto del amparo será regresar todo el procedimiento para que se desahogue en la vía correcta y anulamos todas las actuaciones. Hasta allá puede llegar el alcance de la concesión del amparo directo en cuanto a reponer el procedimiento. Obviamente que a ustedes, jóvenes, pues les corresponde el nuevo sistema, pero en el anterior sistema tradicional también se ordenaba reponer el procedimiento hasta la primera declaración del acusado si fue violentado algún derecho. Hasta allá se iba el alcance del amparo directo. Ahora no. Ahora se limita únicamente a la etapa del juicio oral. Y eso lo debemos de tener muy bien entendido, porque en esta materia penal, por la naturaleza del sistema, no puede aplicar las mismas reglas para las otras áreas del derecho. No puede aplicar la misma premisa para las otras áreas del derecho, que incluso, insisto, puede reponerse el procedimiento hasta la primera actuación del juicio. En materia penal no es así. Por tanto, en amparo directo en materia penal, solamente vamos a analizar, decía yo, violaciones procesales acaecidas en la etapa del juicio oral
porque es lo que se circunscribió la autoridad responsable. Tenemos el artículo 75 de la Ley de Amparo. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece que solamente voy a tomar en cuenta las pruebas que la autoridad responsable tuvo de conocimiento y pudo calificar. Solamente esas pruebas. Y si la autoridad responsable, que en este caso es el Tribunal de Alzada, se ciñó únicamente a las pruebas desahogadas en el juicio oral, pues entonces en materia de amparo únicamente me voy a limitar a las pruebas, si es que hay violaciones a derechos humanos, relativas y desahogadas en la etapa del juicio oral. Solamente. No puedo irme a la etapa intermedia, no puedo irme a la etapa relativa a la etapa de investigación. No puedo irme hasta allá. Tengo que quedar forzosamente en la etapa del juicio oral. Decía yo, esto es un reto, es un reto realmente para la materia de amparo, porque déjenme decirles, pues esto no quiere, ya. Déjenme decirles que el artículo 173 de la Ley de Amparo, que habla acerca de la procedencia de esta figura y las distintas violaciones que pueden suceder en amparo directo en materia penal, enumera diversas fracciones y yo nada más traje a colación unas, hay más. Tenemos la fracción, por ejemplo, en el apartado B, porque en el apartado A habla acerca del sistema mixto, porque bueno, todavía en razón de la ultraactividad se siguen conociendo algunos procedimientos de acuerdo al sistema tradicional, pero en el apartado B tenemos el sistema de justicia penal acusatorio y oral. Y aquí habla en la fracción octava, décima, decimosegunda y decimocuarta. La fracción decimoctava dice: el imputado no se ha informado que es una violación procesal, que se califica de acuerdo al legislador en amparo directo, desde el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, cuando no se ha informado de esto, cuando no se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no, se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados de la ley, no se facilite al imputado todos los datos que solicite para su defensa que consten en el procedimiento o se restrinja al imputado y a la defensa acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo. En caso de que el imputado no hable o no entienda suficientemente el idioma español o sea sordo o mudo y no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o bien que tratándose de personas indígenas no se les proporcione un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura. Algunas violaciones aquí advertimos, pero estas violaciones pueden sucederse o darse en la etapa de investigación o bien en la etapa relativa a la intermedia, en la etapa intermedia, donde se admiten, se ofrecen pruebas y puede dar lugar a ciertas violaciones. Ahora, si el legislador dice esto, que en amparo directo se tiene que conocer esto en el artículo 173, obviamente que esto choca con la práctica en el desahogo del juicio de amparo directo, porque sería, si lo aplicamos, estaríamos soslayando el principio de concentración, de continuidad que establece la propia Constitución, y no puede ser, no puede ser. Entonces tenemos un desfase entre la ley de amparo en materia penal por violaciones procesales, por la naturaleza del juicio de amparo y la figura del juicio penal, donde no hay coincidencia para analizar las violaciones. Incluso eso puede ser tema de tesis también, jóvenes. Alguien que le interese puede realizar un trabajo de investigación bajo esta premisa, donde no hay coincidencia y tendríamos que ajustar la ley de amparo a los principios constitucionales que rigen el nuevo sistema penal. Por tanto, decía yo, es un gran reto para el Poder Judicial de la Federación, tribunales especializados en materia penal y obviamente en la Suprema Corte de Justicia, el poder armonizar la ley de amparo que no prescribe la realidad del sistema penal con lo que dice o se establece en la legislación para conocer y resolver los juicios de amparo directo. Ahí es donde yo digo, y les comentaba, que debe de entrar la jurisprudencia como una figura integradora del derecho para poder armonizar la aplicación del amparo en materia penal, amparo directo, con la ley de amparo. Es un reto. Y siempre velando por los derechos humanos, dándole prioridad
a los derechos humanos del gobernado, porque fíjense, si esto está así, ¿cómo se puede interpretar por los tribunales colegiados que incidirá en los derechos del justiciable? Si un tribunal dice, pues sí se puede, porque la ley de amparo me dice que puedo llegar hasta allá, pues entonces otro tribunal dirá, fíjate que no, me debo de quedar únicamente en la etapa del juicio oral, y entonces entramos en una incertidumbre jurídica porque un tribunal colegiado en materia penal que conoce el amparo directo va a resolver de una forma y el tribunal colegiado en materia penal distinto pues puede resolver de otra forma. Y si tratamos aquí de hacer primar los derechos humanos, pues entonces, insisto, es un gran reto donde la jurisprudencia tiene que resolver este problema hasta en tanto el legislador no armoniza la ley de amparo con el nuevo sistema penal. ¿De acuerdo, jóvenes? Y esa es la complicación que se ve, por citar uno de tantos supuestos en materia penal, para conocer y resolver aspectos del juicio de amparo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿O hay muchas preguntas? Yo sé que todos estamos cansados ya por la hora, ¿no? Digo, nos desfasamos un poquito en los tiempos, pero ya terminamos conmigo. Traté yo de hacerlo lo más dinámico posible para que no sea tan pesado, pero por favor, entiendan el alcance y la dimensión de la materia de derecho de amparo. Ahorita están como, ya va a terminar la hora de clase, pues ya dice el maestro, no, bueno, nos vemos mañana, ya los jóvenes ni siquiera se esperan, ya empiezan a guardar las cosas, no, y bueno, ya nos vemos, adiós, ¿no? No sé si haya preguntas, comentarios. Pues fue un placer, jóvenes, estar con ustedes, realmente.